en los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia. Sean devueltos y vayan a su lugar, el templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Y aquí nombró a quién, a Esdras, a que fuera a llevar el oro, la plata, todas las riquezas que él había aportado para Jerusalén cuando Ezequías se lo enseñó a los reyes de Babilonia. Amén. Pero ¿qué vemos aquí en esta palabra? Esdras no salió como quiere. Esdras estaba saliendo de Babilonia, dice, al pueblo de Jerusalén. Amén. Dice, y publiqué ayuno, y junto al río de Abá. Dice que ese río de Abá significa amor. Amén. Dice que significa amor. Ellos oraban en ese río. Era para ellos un acto de entrega a Dios, donde buscaban su amor, buscaban un amor, su complacencia, buscaban su pedido, clamaban al Señor en ese río. ¿Por qué? Porque ellos estaban en cautiverio, ellos estaban en Babilonia. Pero dice que Dios, en Esdras nos dice que Dios tocó el corazón de Ciro, tocó el corazón de Artajerjes y tocó también el corazón de Darío. ¿Para qué? Para que permitiera que su pueblo reconstruyera el templo. Y a Esdras le dieron la orden como sacerdote y escriba de llevar las bienes a Jerusalén, que era el oro, la plata, el bronce, todas las riquezas que David había acumulado en esos tiempos. Amén. Y lo llevó a Babilonia y encargaron al sacerdote Esdras. Y él como sacerdote, lo primero que publicó, dice, porque aquí dice, y publiqué ayuno. Amén. Lo publicaron en ese río, porque dice que ese río para ellos era sagrado. Era donde encontraban el amor, la comunión con el Señor. Amén. Por eso lo publicó ahí. Dice, para afligirnos delante de nuestro Dios. Porque cuando nosotros venimos a un ayuno, nosotros no venimos por venir, por cumplir. Nosotros tenemos que quebrantarnos, nosotros tenemos que afligirnos, porque en Joel nos dice la palabra que Él no quiere que nosotros desarrollemos nuestra vestidura, sino nuestro corazón delante de Él. Amén. Y aquí que nos dice Esdras, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él el camino derecho. Dice, ¿para quién? Para nosotros, para nuestros hijos, para todos nuestros bienes. Amén. Esdras sabía que él llevaba los tesoros de Jerusalén. No era fácil, podía ser robado en el camino, porque había ladrones, desde esos tiempos ya había ladrones. Y él tenía que orar, él tenía que encomendarse al Señor. Amén. Dice que poniendo a Dios, primer punto, un viaje. Ese era un viaje que ellos iban a hacer de Babilonia a Jerusalén. Amén. Y ellos que pusieron primeramente a Dios en todo, iglesia. Primeramente, todo lo que tú vayas a hacer en tu vida, primero pon a Dios en primer lugar. Porque si tú lo pones a Él primero en todo negocio, en tu trabajo, en tu vida secular, en todo tú pones a Dios primero, siempre te va a ir bien. Porque ellos clamaron primeramente a Dios, pero se afligieron. Me llamó esa palabra la atención. Se afligieron. No vinieron como cualquier cosa. Se afligieron a ese ayuno delante de Dios. ¿Para qué? Para solicitar que los guardara en el camino. Amén. Poniendo a Dios primero sobre todas las cosas. Clamando en ese río, dice que ahí ellos veían el amor de Dios. Aquí en este altar tú sientes la presencia de Dios. Aquí en este altar tú sientes el amor de Dios sobre tu vida. Amén. Por eso me encantó lo que decía la pastora. Y el Espíritu Santo me dio la palabra el viernes también de lo que había reconocido Salomón. ¿Quién era el Dios de él? Amén. Y que la palabra que predicó
nosotros. Dios no quiere que a nosotros nos vaya mal. Dios quiere que nosotros andemos en caminos de bien y no de mal, en caminos de rectitud. Amén. Por eso es importante los ayunos, porque dice que con los ayunos, dice Isaías 58, rompe toda ligadura de iniquidad que el diablo siempre quiere venir a meter en nuestras vidas, en nuestras mentes. Amén. Y es necesario los ayunos, venir a la casa de Dios, porque dice que ahí rompemos toda ligadura, toda cadena, toda atadura, Padre, que el enemigo siempre quiere venir, porque estamos en este mundo. Sabemos que estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Pero siempre decía Pedro en su palabra que tenemos un adversario, que cuando nosotros dormimos, él no duerme. Amén. Así que nosotros tenemos que mantenernos, como le oraba la hermana antes, vigilando, ayunando, orando, viendo todo, pero siempre agarrados de quién, de las manos de Dios. Este pueblo se afligió, pero mire lo que nos dice en el versículo 22. El segundo punto dice una protección. Ellos buscaron la protección de Dios. En todo momento, iglesia, en momentos de angustia, en momentos de aflicciones, no busques a un amigo, busca la protección de Dios, que Él te va a dar la respuesta. Amén. Ellos se afligieron, pero ¿para qué? Para solicitar a Dios de que los guardara en el camino, porque llevaban mucha riqueza. Amén. Dice que no podían con el oro, la plata, más adelante habla de ese capítulo, que no podían, se cansaban de llevar el oro, la plata, porque era mucha riqueza la que David había acumulado para el Señor. Amén. Y entonces ellos la llevaban a Jerusalén, estaban en Babilonia, estaban cautivos, pero ya habían sido libres por la mano de Dios. Amén. Nunca piense que aunque le haya fallado a Dios, Él te va a dar la espalda. Amén. Nosotros somos los que le damos la espalda, pero Él nunca nos da la espalda. Pero Él como nos ama, con ese amor sincero, Él nos tiene que a veces afligir, nos tiene que enderezar nuestro camino. Amén. Pero Él lo que no quiere es que nuestra alma se pierda. Ese pueblo vivió 70 años cautivo en Babilonia. 70 años. ¿Por qué? Porque le dieron la espalda a Dios. Dios nunca le dio la espalda, porque aún en Babilonia los guardó y los cuidó. Le guardó su riqueza, le guardó todo lo que él había recogido a su pueblo. Gloria a Dios. Tenemos un Dios de amor, un Dios todopoderoso. Nunca dudes, no estás en ningún mal lugar, estás en el mejor lugar. Allá afuera no vas a encontrar nada. Aquí Dios te va a dar todo lo que tú necesites. Amén. Porque ese pueblo vivió cautivo en Babilonia, pero aún así le dio frutos en la tierra. Ellos nunca pasaron hambre. Vivieron en Babilonia, sí, pero no tuvieron necesidad de nada. Él les ordenó a Jeremías: siembren, cosechen, y ahí también tuvieron riqueza. Amén. Y su riqueza que él había acumulado para su pueblo, él se la guardó. Dios siempre te va a guardar. Él siempre te va a guardar en todo momento. Miren, en el versículo 22 nos dice una protección divina. Dice, porque él tuvo vergüenza de pedir al rey tropas de gente de a caballo para que los guardara, para que los cuidara, porque llevaba las riquezas de Israel. Amén. Pero él no quiso pedirle nada al rey. Dice, ¿qué nos dice? Me dice, no, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que lo buscan. Pero miren también lo que dice Edras: mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Amén. Amén. ¿Qué nos dice? Nosotros somos los que lo abandonamos, no Él. Si nosotros permanecemos, dice que la mano de Él va a estar sobre nosotros siempre. Pero si nosotros le damos la espalda, ¿qué nos dice? Va a venir su poder y su furor contra todos los que lo abandonan. Fuerte esa palabra, ¿verdad? Porque ese pueblo lo había abandonado. Y él vuelve y se lo recuerda.
que si se volvieran a apartar del Señor, les iba a venir su poder y su furor contra los que lo abandonan. Así como fueron exiliados a Babilonia, les iba a volver a acontecer. Amén. Pero si se mantuvieron ahí, dice, una protección, busca o abandona. Toda la ayuda de Dios, el que lo busca, tiene ayuda, pero el que lo abandona, se queda sin Dios, sin su Dios todopoderoso. Jesucristo nos habla, nos da una gran palabra. Dice que en Mateo 7 es la oración divina. Que si buscas, halla. Y que todo el que busca, halla. Y el que lo encuentra, lo hallará. Amén. Vamos a leer Mateo 7. Ese dice que esa es la oración divina que nosotros tenemos que orar todas las mañanas. Por eso se llama la oración divina. Esa nos la dejó el mismo Jesucristo. Mateo 7. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Amén. Toda esa, ¿qué nos dice? Esa es una protección divina del Señor cuando tú lo buscas. Pero eres tú quien tiene que buscarlo. Eres tú quien tiene que hallarlo. Y Él te responderá. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que orar siempre esta oración. Es una oración que Jesucristo nos dejó. Dice, por algo el Evangelio nos habla de este mensaje, de pedir. Ellos clamaron de una vez a Dios. Amén. Ellos clamaron para que Dios los guardara en el camino. No se fueron hacia el garete. Primero buscaron el reino de Dios y su justicia. Amén. Así como nos dice Mateo también 6:33. Que nosotros, lo primero que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida, no es hoy el ayuno. No es hoy que venimos a la casa de Dios. Todos los días nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo que acontezca en el día es añadido. Dios nos los añadirá. Amén. Pero primero buscarlo a Él. Por eso ellos buscaron esa protección. Buscaron primeramente a Dios. Dice que consultaron a Dios. Buscaron a Dios. Dice, en primer lugar es buscar a Dios. En ayuno, en ruego, en silicio, en oración, en meditar y esperar en Dios para que puedas adquirir esa protección y esa respuesta divina de Dios que estás esperando. Pues buscando siempre la comunión de Dios, la dirección de Él, todos los días, cada día, es un viaje en nuestra vida. Amén. Es un viaje en nuestra vida. Porque ellos iban a hacer un viaje a otro lugar. Pero nosotros viajamos siempre, como decía la hermana Brava que viene de lejos, viajamos todos los días a este lugar. Amén. Igual cerca o lejos donde vayamos, viajamos a este lugar, pero ¿a qué viajamos? A buscar la protección de Dios, a buscar la dirección de Dios, a buscar esa voz, esa paz, esa benignidad que Él nos quiere dar. Amén. Esos frutos del Espíritu Santo. Ellos clamaron, ellos confiaron en su Dios, el que los guardó 70 años de esclavitud. Ellos confiaron en ese Dios. Ellos nunca dejaron de clamar en ese río, que dice que ese río para ellos era el amor. Dice que Abba significa el amor de Dios y la protección. O sea, eso me dice a mí que ellos siempre iban a ese río a clamar al Señor. Y tú siempre debes de venir a la casa de Dios a clamar al Señor. Amén. Porque este es nuestro río. Este es nuestro río. Este lugar, iglesia. Por algo no nos ha dado una casa. No venimos aquí porque venimos. Por algo nos ha dado este lugar. Ellos estaban exiliados y Dios les dio un río. Miren las maravillas de Dios. Porque no tenían un templo. Entonces Dios les volvió a dar su templo. Amén. Ellos llevaban todo a Jerusalén. Porque dice que Él restauró los muros de las paredes del templo. Y Nehemías restauró los muros de alrededor del templo. Amén. Tremendo, tremendo. Pero me gusta porque preparó fue al sacerdote para llevar las riquezas del pueblo, para llevar los tesoros que Dios siempre te ha querido dar.
Amén. Siempre ha puesto en cada lugar a un sacerdote. Aquí nos ha puesto a nuestro pastor para guiar a su pueblo. El rey Argelia dice que discernió que Dios le dio la potestad. Dice, él hablaba muy bonito. Aquí hay una carta que el rey Argelia le lee a Edra de cómo Dios se enseñoreaba de Edra, así como se enseñoreaba de Jod, porque sabía que Edra, un sacerdote que nunca se contaminó con las cosas de Israel, que nunca se contaminó con las cosas del pueblo, fue un sacerdote, dice, fiel, y puso en el corazón del rey Argelia que él era el indicado en llevar las riquezas que Dios había guardado para su pueblo. Amén. Así que no tomamos en poco las cosas. No pongamos en poco al hombre que Dios ha puesto en esta casa. Amén. Porque si Dios lo ha puesto en este lugar es porque Dios ha confiado en él y sabe que tiene la capacidad para llevar a su pueblo, amén, a la salvación y vida eterna. Y me gusta esto porque cuando tú lees la carta, el rey Argelia se expresa muy bonito de Edra como sacerdote. Dice que Dios le habló y le dijo. Amén. Para terminar, iglesia, dice que una propiciación. ¿Qué es una propiciación? Porque dice en el versículo 23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. ¿Qué dice? ¿Qué significa propicio? Propicio se dice que la palabra se usa para describir una acción agradable a Dios, que fue lo que mueve a perdonar, y la propiciación dice que se refiere a la obra de Cristo. Amén. Dice que la propiciación fue lo que hizo Jesucristo en la cruz cuando hizo el sacrificio por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, por nuestra salvación. Amén. Dice que el sacrificio lo hizo la propiciación se refiere a la obra de Cristo en la cruz, que satisface la ira de Dios contra el pecado y apartando al creyente del pecado y abriendo el camino a la presencia de Dios. Amén. Esto son dos cosas. Ellos hacían propiciación para Dios. Eran propicios, dice. Pero la propiciación era Jesucristo. Amén. Lo que hizo en la cruz, lo que nos dio salvación y vida, lo que nos dice, creo que en Juan, lo que nos dice que gracias a eso, lo que Él hizo en la cruz, nosotros somos llamados hijos de Dios. Amén. Así que esa propiciación que hizo Jesucristo no fue cualquier cosa. Y dice que este pueblo, dice, ayunamos pues a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Ese que ¿qué es Dios en tu vida? ¿Qué estás buscando de Dios? Cada día. Dice que ¿qué quiere Dios? ¿Qué estás buscando? ¿Qué buscas de Dios? Pregúntate, ¿por qué lo buscas? ¿Por qué sientes esa necesidad? Amén. De que a cada día tú anhelas buscar de Dios. Dice que ese anhelo nosotros tenemos que tenerlo todos los días, de buscarlo. Amén. Dice que porque cada día Él quiere pasar tiempo contigo. Cuando lo buscamos, Él se goza, porque eso es lo que Él quiere de nosotros. Él quiere pasar tiempo con nosotros cuando lo buscamos en la cámara secreta. Él se goza de eso porque tú estás acordando de Él. Estás dando a saber que tú no puedes vivir ni un día sin buscarlo a Él. Amén. Nosotros tenemos, porque yo le decía al pastor, nosotros somos los que necesitamos del Señor. Él no necesita. Ya Él hizo el propicio. Ya Él está en su mejor lugar, en el lugar atrio. Él está a la diestra del Padre. Ahora nosotros tenemos que luchar aquí, como Él lo luchó, porque dice que Jesucristo tuvo persecuciones, fue juzgado, fue blasfemiado, fue escupido,
nosotros, iglesia. Pero Él lo pasó por amor a nosotros. Amén. Y Él luchó y perseveró hasta la cruz y ahora está de merecedor a la diestra del Padre. Ahora nosotros tenemos que ser como Él. Vamos a pasar lucha, vamos a ser perseguidos, vamos a ser escupidos, vamos a ser despreciados, pero todo por amor a Él. Amén. Pero todo por amor a Él. Porque si Él hizo la propiciación, nosotros no podemos escaparnos de ser propicios para Él. Así como oraba mi hermano Hernández, que nosotros todos los días tenemos que cargar esa cruz. Porque la dura ya la cargó, que fue la de llevar todo el pecado del mundo. Amén. No fue fácil esa cruz. Amén. Y la de nosotros dice que Él nos las hace livianas y ligeras. Amén. Así que sigamos creyendo de que me gusta, de que Dios es el centro de nuestras vidas, de que todo lo que hagamos siempre busquemos del Señor. Que aquí en el versículo 23 dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. En el versículo 31 dice, más abajo dice, y partimos del río de Abá el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Amén. Dios nos protegió desde que salieron del río Abá hasta Jerusalén. Y Él te va a proteger en todo tiempo, al salir de tu hogar y al regresar de tu hogar. Nunca dudes que Él no va a dejar de protegerte. Siempre te va a proteger en todo momento. Amén. Este pueblo creyó que el Dios que los guardó aún exiliados en Babilonia, ese mismo Dios los iba a seguir guardando, y los siguió guardando. Pero me gustó porque lo primero que hizo ese sacerdote, convocó ayuno, y se afligieron y vieron la mano de Dios sobre ellos. Así que creamos siempre que vamos a ver la mano de Dios en todo momento, que aunque no lo veamos de una vez, Dios va a estar siempre con nosotros. Amén. Que si a ellos en 70 años esclavos no los abandonó, a ustedes tampoco nunca los va a abandonar. Amén. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios dirá. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Levanta tu mano, iglesia, no te dejes huir del diablo. Solo alaba.
Suave